Hola a todos, comenzamos esta disertación con una poderosa analogía, la cual nos va a servir para complementar las instrucciones de la cuarta actividad. Y es imaginarnos que la universidad actúa como un puente que une dos orillas. En una orilla podemos encontrar la teoría, conformado por los libros, los conceptos abstractos y todas las ideas que han sido definidas por los seres humanos. En otra orilla vamos a encontrar las realidades sociales, las necesidades comunitarias y las vinculaciones necesarias para hacer más funcional y útil la vida. El puente, la figura del puente nos ilustra que la universidad debe ser un camino de ida y vuelta, donde la teoría se lleva a cabo en la práctica y desde la praxis se reconstruye y amplía. Entonces, por eso los invito a prestar atención al tema de praxeología. En el marco de estas consideraciones, el libro de Carlos Germán Julião Vargas es el referente elegido para abordar este enfoque epistemológico de praxeología. Por eso lo vamos a analizar aplicándolo en la producción científica universitaria, de manera que podamos entender cómo este mecanismo y estas dinámicas de construcción del conocimiento pueden generar teorías profundas desde la reflexión sobre la praxis. Desde el quehacer académico en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, concebimos la docencia como un proceso integrado a la investigación, a la extensión y a la producción. No lo podemos desvincular y es algo que tenemos que desarrollar desde la praxis en el aula hasta la vinculación efectiva de la universidad con su entorno social. En este sentido, vemos, consideramos y creemos que el ejercicio de la docencia en el contexto universitario no se limita solamente al acto didáctico dentro del aula de clases, sino que debe ser un proceso integrador de todas las funciones medulares que nos definen dentro de estas instancias. Y así nosotros podemos actuar como un motor dinamizador del desarrollo a través de la formación de profesionales competentes en nuestro entorno. De esta manera, nosotros consideramos fuertemente que esta especialización en desarrollo de la gestión académica universitaria debe impulsar la formación de profesionales bajo un pensamiento crítico, donde la realidad pueda ser transformada a través de la acción y la reflexión con base al conocimiento establecido. También estimamos que la investigación no es un requisito de egreso ni es un acto de formalidad de graduación, sino que es un proceso o un eje transversal que define el alcance del conocimiento que se construye y su impacto va a tener una efectividad, una relevancia, pertinencia e innovación en la vida cotidiana. Y en la extensión consideramos importante asumir con responsabilidad, con creatividad, todos los procesos que definen la praxis docente para impulsar la imagen de las instituciones universitarias, articularlas con las decisiones del Estado y poder generar espacios de producción significativos que impacten el día a día de las comunidades y de las personas que no necesariamente forman parte directa de la universidad, pero que forman parte de un conglomerado social al cual nos debemos. Bien, en las lecturas que habrán realizado del autor Carlos Germán Julião Vargas, habrán encontrado su referencia a la autora Hannah Arendt, quien explica que la investigación es un proceso humano definido por tres conceptos que construyen una trilogía. Y esta trilogía está caracterizada por la pluralidad, incertidumbre y fragilidad. Ella explica que hacer investigación en el contexto universitario está permeado de estos conceptos o de estas características fundamentales donde nuestro pensamiento tiene que estar abierto y consciente de la diversidad de corrientes del pensamiento humano, de ideología, de enfoques y de posturas. También que tenemos que estar preparados y atentos ante las situaciones que no podemos controlar o que salen de nuestro control inmediato.
Y por supuesto que estamos en un mundo de mucha fragilidad, donde nuestra forma de ser como seres humanos nos hace sensibles, nos hace susceptibles de muchos aspectos que nos pueden ayudar, impulsar o nos pueden detener, nos pueden estancar también. Entonces, esta autora hace una mezcla poderosa, importante, de todas las funciones sociales, biológicas y neurológicas que tiene el ser humano para poder ser un investigador competente. Bien, este planteamiento de dualidad del sujeto-objeto viene a romper esos esquemas tradicionales, ese pensamiento cartesiano, lineal y conservador que nos limita como seres humanos a vernos dentro de una investigación como seres activos. Desde esta praxeología que nos plantea el autor mencionado, debemos reflexionar profundamente sobre nuestra propia práctica profesional. En ese sentido, estaríamos actuando como sujetos que investigan, que somos investigadores, pero conscientes de nuestras limitaciones, nuestras capacidades, errores y aciertos. Y teniendo esa conciencia, somos capaces entonces de reconstruir nuestros procesos metacognitivos. Y de esa forma, se supone que debemos acercarnos de una forma más óptima al objeto investigado. Y de esta línea de pensamiento donde nos dice que debemos superar esa concepción del investigador aislado en un laboratorio, podemos recuperar todas esas ideas, como por ejemplo la de Lakatos y Laudan, que nos invitan a hacer programas de investigación o tradiciones investigativas en un contexto académico amplio y que sea colaborativo para que nuestras investigaciones tengan un impacto social de relevancia y puedan evolucionar según los parámetros de José Padrón. Para entender la profundidad del enfoque epistemológico desde la praxeología, es importante dar y otorgar igual importancia tanto a la teoría como a la práctica, no verlas como posiciones contradictorias o opuestas, sino como procesos claves para la construcción del conocimiento humano. Asimismo, tenemos que entender que los seres humanos somos quienes generamos. Bien, ha llegado el momento entonces de aplicar el conocimiento teórico en la práctica real y el reto es iniciar un artículo de investigación científica que pueda ser publicado en la revista de Ciencias Sociales Educativas de la UNED. Para ello tenemos las normas y tenemos unas precisiones. Por supuesto, esto no es que va a ser un producto acabado, sino que ustedes lo deben mejorar, fortalecer y enriquecer, por lo menos con las unidades o los módulos del primer semestre. Ya que ustedes tengan esa idea, entonces van y pueden publicar. La autora Hannah Arendt nos plantea 4 momentos para llevar a cabo esta praxeología en nuestra rutina de investigadores. La primera parte que ella nos plantea o el primer paso es el momento del ver. Ella acá plantea una pregunta muy práctica: ¿qué sucede con mi práctica? Acá se hace desde la introspección, desde la manera de ver y reflexionar sobre nuestro propio desempeño. Sin embargo, para efectos de esta tarea lo vamos a hacer de manera general, colaborativa, no solamente partiendo de nuestras realidades individuales, sino del trabajo que ya ustedes vienen haciendo, que en este caso ya ustedes tienen un avance en el foro 1, en el foro 2, perdón, del tema 2. Entonces, la instrucción es clara y nos dice: seleccionen un problema real de gestión universitaria para desarrollar en el futuro un artículo de revisión, de ensayo o sistematización de experiencias y justifiquen su importancia. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a trabajar con el mismo tema del foro que hicieron en grupo, que deben tener en cuenta que los títulos elegidos deben ser optimizados, que sean cortos, claros y concisos, que sean atractivos también. La recomendación es que los títulos no sean muy largos, que no excedan de 18 o de 20 palabras. Y usted busca
en la revisión de la literatura, en las fuentes que existen, si hay títulos parecidos, si son muy parecidos, agrega un cambio y si su título es bastante innovador, se asegura que tenga claridad y que las variables o los conceptos que va a abordar en su investigación o en su trabajo estén claramente en ese título. Por otra parte, bueno, va a redactar una justificación de por qué ese tema es importante y qué lo mueve a abordarlo de manera científica. Para esto van a guiarse por las normas editoriales de nuestra revista, de manera que puedan precisar si van a elaborar un artículo científico con los elementos estándar establecidos o si van a desarrollar una estructura de ensayo o de sistematización de experiencia. Hay varias modalidades publicables, las cuales pueden escoger una de las tantas. El momento 2 comprende el juzgar. La pregunta clave acá, según la autora Hannah Arendt, es ¿qué puede hacerse? Nosotros entonces tomamos como referencia la instrucción. La segunda instrucción es analicen el problema aplicando el enfoque de Padrón-Guillén, explicando cómo esta postura teórica permite interpretar la realidad seleccionada de una forma única. Ya ustedes hicieron su mapa, su infografía, donde tomaron la decisión cuáles eran los procesos diacrónicos y sincrónicos que definían la estructura de su problema. Acá en esta parte lo que se pide es argumentar esas decisiones de forma en prosa, diciendo con más argumentos, explicando con más argumentos estas decisiones que ustedes tomaron para llevar a cabo esa actividad práctica. En este caso, para la tarea, para efectos de la tarea, es traducir esas explicaciones gráficas que ya ustedes dieron en explicaciones en prosa. Y por supuesto, esto implica que ustedes deben basarse en una revisión de literatura significativa de manera que se pueda ver que es una etapa hermenéutica donde hay procesos de filtración y hay procesos de depuración de los conceptos teóricos para que ustedes puedan visualizar con más claridad cuál sería su aporte en función de un nuevo conocimiento. El momento 3 implica actuar y responder a la pregunta clave ¿qué hacemos en concreto? Es decir, ¿qué acciones ejecutamos para poder alcanzar la solución de un determinado problema? En este caso, la propuesta de la tarea implica que deben crear un cuadro sinóptico citando al menos 10 autores fundamentales para explicar los conceptos o explicaciones asociadas al problema. Con esto estamos consolidando un poco la revisión de la literatura, adoptando conceptos claves, ideas claves que vamos a incorporar en nuestra propia construcción. Esto nos va a dar un mapa, una idea, una ruta del camino que va a tomar nuestro trabajo para poder entonces llenar nosotros los vacíos que existen, aquellos conceptos, aquellas explicaciones que no están o que no son suficientes para nosotros darle un matiz más concreto o más específico de acuerdo a las necesidades que definen nuestro problema. Y la autora Hannah Arendt cierra su propuesta con el cuarto paso, el cuarto momento, que es la devolución creativa. En esta devolución creativa la respuesta clave es o debe responder al qué aprendemos de lo que hacemos. Entonces acá es un proceso ya de vuelta de la práctica hacia la teoría. Y la instrucción de nuestra tarea se estructura en dos partes. La primera parte es que deben proponer una solución, una estrategia de gestión concreta y viable para la institución universitaria, describiendo su aplicación práctica más allá de la teoría. Esto siempre en vinculación con su tema, con su idea de artículo de investigación.
Y la última parte de esta tarea es crear la estructura del documento a desarrollar, ya sea en forma de esquema o en forma de cuadro sinóptico, destacando las fuentes principales del futuro artículo. Entonces, es como darle ya esa formalidad tipo maqueta o tipo índice temático de todos los apartados que va a tener su artículo científico y cuáles van a ser las fuentes que van a respaldar las ideas a desarrollar. No tienen que desarrollar el artículo como tal. Pudieran empezar algunos conceptos, algunos apartados, pero la esencia que se les va a evaluar acá es la estructura general, es decir, cómo el contenido va a estructurarse, cómo va a estar establecido y por supuesto ustedes lo van a ir retroalimentando a lo largo de los siguientes módulos. Ok, repasamos entonces los criterios con los que se va a evaluar esta actividad. Ya están establecidos en el aula virtual, pero para tenerlos siempre presentes es el aporte praxeológico, si el trabajo generado responde o plantea una transformación o una mejora en el campo de la universidad o de la gestión universitaria. La coherencia lógica es si existe una línea conductora claramente entre la teoría analizada y la práctica propuesta. El enfoque metodológico si se evidencia un formato adecuado en cuanto a citas y estilo académico. Sin embargo, acá no vamos a ser tan exigentes en el sentido de que solamente vamos a trabajar con las citas prácticamente, pero es importante que al final de su estudio también le agreguen, aunque no esté tan claramente, las referencias que se van a usar para poder verificarlas. Y las fuentes confiables, por supuesto, ya ustedes tienen que hacer uso efectivo de todas las bases de datos y plataformas que les dan acceso a los artículos científicos, a los trabajos de investigación académica que les puedan servir de referente. Mi recomendación es que si van a utilizar trabajos de posgrado, trabajos académicos universitarios, tienen que ser de especialización, maestría o doctorado. No pueden ser inferiores al grado al cual ustedes están optando. Bien, este es el logo principal de nuestra revista de Ciencias Sociales y Educativas para el cual los estamos preparando y puedan iniciar ese proceso de elaboración de redacción científica y una vez que ya lo tengan consolidado lo puedan publicar en este ente. A través de los medios oficiales de nuestra universidad se hacen las distintas convocatorias al año para que puedan estar pendientes. Pero entender que en esta primera fase, en este módulo, ustedes van a iniciar ese proceso de construcción o de arquetipo, de esquematización, y que lo van a ir enriqueciendo con los módulos siguientes. Una vez que ya lo tengan completamente consolidado, es que pueden optar a postular en esta revista. Y ya este proceso de postulación es independiente a la especialización, esto lo hacen ustedes por su cuenta, y la comunicación y el contacto con la revista es personal, pero digamos que la especialización es la base formativa para que ustedes puedan generar este producto de forma efectiva. Para cerrar estas ideas, el autor Carlos Juliao nos invita a ver la investigación y la vida como un solo proceso que se funde y que genera nuevos conocimientos. Él se apoya muchísimo en la disertación que hace Hannah Arendt, donde se ve al ser humano como un ser integral, biológicamente parte de una sociedad del conocimiento que se construye y reconstruye en un proceso o en medio de un caos, de una incertidumbre, una complejidad profunda. Para mí, la investigación es un proceso, es un reto y un desafío que tenemos que integrar a nuestra vida diaria y no hacerlo de manera individual o aislada, sino en colectivo. Entonces, este es un experimento y aquí con este ejercicio que se les propone de iniciación de un artículo científico, queremos ir de vuelta en ese transitar desde la praxis hacia la teoría para construir nuevos saberes. Me disculpo también, aprovecho para disculparme porque he tenido muchas tribulaciones o muchos inconvenientes estos últimos días y se me han retrasado los procesos, pero
bueno, es parte de la dinámica de incertidumbre en la que transitamos y espero pues que este producto final siga siendo excelente como lo han venido haciendo hasta el momento. Tengan en cuenta que pueden enviarme su primer avance y yo les hago las correcciones. A todos les invito, a todos los grupos, los 2 grupos que están, les invito a ajustar sus títulos para que sean más cortos, más claros y más atractivos. Un abrazo para